41, promoción excepcional. Wood escuchó que Harry nunca había jugado Quidditch antes, así que abrió la caja para mostrarle las pelotas de juego. Déjame explicarte las reglas primero, no hay necesidad de molestarse. Sherlock interrumpió a Wood. Simplemente encuentra 2 escobas voladoras. Wood miró a McGonagall y cuando la vio asentir, encontró 2 escobas voladoras. Sherlock le entregó uno de ellos a Harry, luego saltó sobre el otro y voló directamente al aire, indicándole a Harry que lo siguiera. Los ojos de Wood se iluminaron instantáneamente. Como dice el refrán, un maestro se revela con un solo movimiento. Como capitán del equipo, solo la acción del despegue fue suficiente para que él viera mucho. Obviamente, estos 2 jóvenes magos tenían talento para volar. En el aire, Harry, siguiendo el ritmo de Sherlock, preguntó nervioso. Sherlock, ¿qué hacemos ahora? Sherlock sacó algo directamente de su bolsillo y lo agitó frente a Harry. Mirar. Era un objeto en forma de bola, que brillaba intensamente bajo la luz del sol. ¿La recordadora de Neville? ¿Qué tal te va? Harry lo reconoció de un vistazo. Se lo robé antes de ir con la profesora McGonagall. Harry pareció sorprendido. ¿No estábamos juntos? ¿Cuándo? Harry, eso no es importante, interrumpió Sherlock a Harry. Tu tarea ahora es evitar que caiga al suelo. ¿Eh? Harry no lo entendía. ¿No estaba la recordadora en la mano de Sherlock? ¿Por qué se le había caído al suelo? Sherlock no dio explicaciones, solo sonrió levemente. Querido Harry, no querrás que Neville esté triste porque la recordadora se rompió, ¿verdad? Harry. Tan pronto como Sherlock dijo esto, Harry tuvo una premonición ominosa. El siguiente momento. Ir. Sherlock arrojó directamente la recordadora de Neville. No le dio tiempo a Harry para prepararse. O mejor dicho, esa frase ya era un recordatorio para que Harry estuviera preparado. Harry no esperaba que Sherlock hiciera esto en absoluto. Afortunadamente, su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro. Casi sin pensarlo, apuntó la escoba voladora hacia abajo, acelerando y lanzándose hacia el suelo. Con la doble bendición de la aceleración gravitacional y la magia, su velocidad se hizo cada vez más rápida, y estuvo a punto de estrellarse fuertemente contra el suelo. En ese momento, Harry incluso podía oír los gritos de Ron mezclados con el silbido del viento, pero no estaba nervioso en absoluto. No solo no estaba nervioso, sino que además estaba inusualmente tranquilo, incluso un poco emocionado. Finalmente, atrapó la bola de cristal a un pie del suelo. Enderezó la escoba a tiempo, dejándola caer suavemente sobre la hierba, con la palma sujetando firmemente la recordadora. En ese momento, también descubrió que Sherlock había regresado al suelo en algún momento, y estaba a punto de hablar cuando se escuchó un rugido desde atrás. Alfarero. McGonagall se acercó, la varita en su mano no había tenido tiempo de guardarse, y la palma de su mano derecha que sostenía la varita estaba llena de sudor. Solo un poco más y habría tenido que usar magia para salvarlo. En todos mis años en Hogwarts, nunca, unas palabras familiares hicieron que Sherlock levantara las cejas. ¿Cómo te atreves? Te romperás el cuello. Harry se quedó sin palabras, realmente no sabía qué decir en ese momento. Siempre sentí que cualquier cosa que dijera estaría mal. Afortunadamente, estaba Sherlock. Profesor, creo que esta actuación es suficiente para demostrar el talento de Harry. La voz tranquila formó un fuerte contraste con la de McGonagall. Sherlock Holmes. Las palabras de Sherlock inmediatamente desviaron el fuego de Harry, lo que hizo que este último respirara secretamente un suspiro de alivio, y su gratitud hacia Sherlock aumentó nuevamente. Dejar que un compañero haga algo así es una osadía. Si algo le pasa a Potter, serás completamente responsable. Estará bien. Creo en él, y creo aún más en el profesor. McGonagall estaba asfixiada y no podía hablar. Genio, un verdadero genio. En ese momento, Wood abrió la boca en el momento justo, interrumpiendo a McGonagall, que estaba fermentando emociones. Se zambulló 15 metros, atrapó esa cosa con firmeza y sin un solo rasguño. Ni siquiera Charlie Weasley puede hacer eso. Casi saltó al lado de Harry de un solo paso. Apretó firmemente la mano de Harry que sostenía la recordadora, la fascinación y el fanatismo en sus ojos hicieron que las comisuras de la boca de McGonagall se crisparan. Profesor, escúcheme, debe comprarle una escoba decente. Creo que debería comprarle una Nimbus 2000 o una Comet 260, no, debe ser una Nimbus 2000, su aparición tuvo que hacer que McGonagall dejara de enojarse con Sherlock. Potter es solo un estudiante de primer año, eso no es un problema.
Wood agitó su mano de manera dominante y dijo: Profesor, debe acudir al profesor Dumbledore y permitirnos utilizar a un estudiante de primer año como excepción. Si no vas tú, iré yo mismo. Sabes que necesitamos un equipo de Quidditch que sea incluso mejor que el del año pasado. Harry, te doy la bienvenida al equipo de Gryffindor en nombre del equipo. Ahora le notifico formalmente como capitán que el entrenamiento comenzará la próxima semana. McGonagall. Oh, al ver a Wood hablando consigo mismo, McGonagall de repente se sintió un poco redundante. Oliver Wood es realmente un buen estudiante con un carácter y un rendimiento académico excelentes. Pero cada vez que se menciona el Quidditch, parece convertirse en una persona diferente. Sin embargo, tuvo que admitir que Wood tenía razón. Harry Potter, realmente es un genio. Alfarero. Harry se giró rápidamente hacia McGonagall, haciendo un gesto de escuchar atentamente. Espero escuchar que estás entrenando duro, de lo contrario cambiaré de opinión y te castigaré. En ese momento, Harry apenas podía creer lo que oía. ¿En realidad lo promocionaron como una excepción? Asegúrate de mantenerlo en secreto, después de todo, este es el jugador de equipo más pequeño en un siglo, y tú serás nuestra arma secreta en ese momento. A juzgar solo por la expresión del rostro de Wood, era como si ya hubiera ganado la copa de la casa. Con un poco de suerte. Sherlock no se comprometió a nada al respecto. No albergaba esperanzas de que este asunto pudiera mantenerse en secreto. En cuanto a usted, señor Holmes. La profesora McGonagall se volvió hacia Sherlock. La actuación de Harry no te hizo perder puntos, y también te evitó el castigo de estar confinado, pero eso no prueba que tu comportamiento imprudente sea correcto. Sherlock suspiró, ya había adivinado lo que la otra parte iba a decir a continuación. Efectivamente, la profesora McGonagall aprovechó la oportunidad para hacer una petición. Así que no quiero oír a Nagg decirme que estás ausente de la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Quirrell otra vez. Está bien, profesor. Sherlock aceptó de manera sencilla y ordenada, lo que sorprendió y decepcionó a McGonagall. Al principio pensó que este pequeño inconformista se resistiría. 42, Sherlock ocupado por su puesto, Sherlock no se resistiría. Por las palabras y acciones de la profesora McGonagall, ya había deducido que ella no cedería en este asunto. Siendo ese el caso, no había necesidad de hacer ningún movimiento innecesario. Gracias a sus considerables conocimientos de psicología, sabía muy bien que, cuando se enfrentaba al lado que tenía el control de la situación, cuanto más luchaba el lado más débil, más excitado se pondría el otro lado. Potter, tu padre estaría orgulloso de ti al ver que el problema de Sherlock estaba resuelto. McGonagall volvió a mirar a Harry. Solía ser un excelente jugador de Quidditch. Mientras decía esto, una sonrisa floreció en su rostro. En ese momento, Harry no pudo evitar quedarse atónito. Desde el comienzo del semestre, nunca había visto a la profesora McGonagall sonreír tan brillantemente. Incluso cuando Sherlock y Hermione ganaban puntos para Gryffindor en la clase de transformaciones, ella solo sonreía como máximo. Él no esperaba que ella estuviera tan feliz porque se unió al equipo de Quidditch. De hecho, la profesora McGonagall era una buena persona. Sería aún mejor si pudiera asignar menos tarea. El ambiente era armonioso y esta acción de unirse al equipo de Quidditch tuvo un final perfecto. En ese momento, de repente surgió una voz discordante. ¿No se les ha olvidado algo? Ron, que había sido ignorado durante mucho tiempo, levantó la mano y dijo débilmente. ¿Y yo qué? Desde el comienzo de la reunión hasta ahora, Wood solo había mirado a Ron cuando se mencionaba a Charlie Weasley. No había manera de evitarlo. Comparado con Sherlock y Harry, su presencia era demasiado débil. Tú. McGonagall y Wood miraron a Ron con ojos sospechosos. Al ser observado por tales miradas, Ron, que todavía murmuraba en voz baja, inmediatamente no pudo soportarlo más. Inmediatamente gritó en protesta. He estado jugando Quidditch con Charlie desde que era pequeño, quiero unirme al equipo también. Al escuchar las palabras de Ron, Wood inmediatamente se interesó. ¿Tienes un talento como el de Potter? La cara de Ron inmediatamente se puso tan roja como su cabello. El rubor del niño fue la mejor respuesta. Aunque algo decepcionado, Wood decidió darle una oportunidad a Ron. Haz un vuelo de prueba. Bueno. Ron asintió enfáticamente. Habiendo obtenido la oportunidad, Ron se desempeñó bien, se podría decir que se desempeñó por encima de su nivel habitual. Incluso hizo varios movimientos peligrosos en el aire que había querido hacer antes pero no se atrevió.
Incluso con el ojo crítico de Wood, el nivel de Ron podría considerarse apenas satisfactorio, ya muy bueno entre los estudiantes de primer año. Sin embargo, estaba lejos de ser tan excelente como Harry, quien excepcionalmente pudo ser admitido en el equipo. No fue cortés y le dijo directamente la respuesta a Ron. Ron inmediatamente se sintió un poco desanimado. Harry estaba a punto de decirle unas palabras de consuelo cuando Wood de repente se volvió hacia Sherlock. Holmes, ¿y tú? ¿No quieres intentarlo? Harry. En su opinión, aunque la acción de Sherlock de volar en el aire hace un momento solo era para mostrar el talento de Harry, esa acción ya era muy impresionante. Sin decir nada más, definitivamente era mejor que Ron. Pero aún tenía que ver más de la actuación de Sherlock. Inesperadamente, Sherlock lo rechazó. No es necesario. No tengo ningún interés en esto. Tener a Harry en el equipo de Quidditch era suficiente para recopilar información. Si se uniera también, sería un desperdicio de recursos. Su tiempo y energía todavía tenían que dedicarse a otras cosas. Al escuchar a Sherlock decir esto, Wood no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Sin embargo, lo que más les faltaba ahora era un buscador, y Harry era sin duda la única opción para este puesto. Aunque Sherlock también podría ser un excelente jugador, la necesidad de Gryffindor de otras posiciones no era tan urgente. Como ya había conseguido a Harry y Sherlock no estaba dispuesto a hacerlo, Wood no insistió. La tarea más urgente era entrenar a Harry lo antes posible. Después de que Sherlock y los demás se fueron, McGonagall estaba a punto de decir algo, pero Wood ya estaba preguntando ansiosamente. Profesor, ¿cuándo va a encontrar al director Dumbledore? McGonagall. Ya es suficiente. Sherlock, deberías haber aceptado. Justo después de salir del campo de Quidditch, Ron inmediatamente le dijo a Sherlock. Aunque estoy agradecido de que hayas rechazado a Wood para cuidar de mis sentimientos, una oportunidad así no es fácil de conseguir. Creo que lo has malinterpretado. Sherlock giró la cabeza para mirar a Ron y dijo con cara seria. Lo rechacé porque no tengo tiempo para asistir a los entrenamientos 3 veces por semana, no tiene nada que ver contigo. De hecho, ya sea que me una al equipo de Gryffindor o no, no afectará tu destino de ser rechazado. Ron. 4. Incluso si ese fuera el caso, ¿tenías que decirlo? Al ver la apariencia de Ron, Harry no pudo evitar sugerir en voz baja. Sherlock, creo que a veces no es necesario dejar las cosas tan claras. Querido Harry, ya te lo he dicho antes. En la mayoría de los casos no miento, a menos que sea necesario. En realidad creo que ahora es una de esas situaciones necesarias. No, simplemente mentir para cuidar esa lamentable autoestima, provocando así que la gente produzca fantasías poco realistas, es irresponsable con él. No tener talento no es algo vergonzoso, reconocer correctamente la brecha entre uno mismo y los demás puede mejorar significativamente la eficiencia. De esta manera, no perderás tiempo en objetivos obviamente inalcanzables. Harry descubrió que no podía discutir con Sherlock. No solo no pudo discutir, sino que además Sherlock lo convenció. Lo que dijo tenía tanto sentido que se quedó sin palabras. Es solo que, como amigo de Ron, todavía sentía que era un poco cruel. Sherlock era demasiado racional. No tendrá amigos si sigue así. Afortunadamente, la frustración de Ron llegó y se fue rápidamente. Cuando vio la suntuosa cena, inmediatamente dejó el asunto atrás. Comer. El mes siguiente, Sherlock seguía ocupado. La mayor parte de su tiempo todavía lo pasaba discutiendo sobre magia con los profesores de los distintos cursos que le interesaban. Una vez más, querer comprender y aceptar un sistema y una visión del mundo completamente nuevos y luego usarlos para uno mismo no es algo fácil. Incluso un genio como Sherlock todavía necesita dedicar tiempo continuamente. En cuanto al tiempo originalmente reservado para explorar el bosque prohibido y la pequeña habitación oscura, también fue ocupado por otras cosas. Primero, debía prometerle a McGonagall que no volvería a faltar a las clases de defensa contra las artes oscuras. Las conferencias del profesor Quirrell eran realmente aburridas. Decir que lee en el libro de texto ya sería elogiarlo. Porque el profesor Vince, el fantasma al que también le gustaba leer el libro de texto de historia de la magia, podía responder con calma cuando alguien le hacía una pregunta. Es solo que su audición era un poco mala y tenía que repetir las cosas varias veces, como Wadger, Wadger, Gran Wadger, lo que hacía que la gente se sintiera un poco indefensa. Por otro lado, Quirrell evadía la pregunta cuando se la formulaban, hablando vagamente sobre el clima.
Cuando le pedían demasiado, su cara se ponía roja, sus ojos se movían y parecía que estaba demasiado asustado. Era difícil creer que solía ser uno de los mejores estudiantes de Ravenclaw. Según fuentes confidenciales, Quirrell solo se volvió así después de encontrarse con vampiros y brujas en el bosque oscuro. Pero al observar a Quirrell, Sherlock dedujo que lo que encontró en el bosque oscuro definitivamente no era solo eso. Debe estar escondiendo un secreto. Actualmente, Sherlock no estaba interesado en este secreto. Después de todo, basándose en sus observaciones durante este periodo, Dumbledore, McGonagall, Snape, Flitwick, Sprout, Hagrid, Filch y no era exagerado decir que todos los profesores de la escuela tenían secretos. En este caso, a menos que estuviera relacionado con un crimen, Sherlock no se molestaría en prestar atención. Lo segundo fue Harry. 43, has bajado el coeficiente intelectual de toda la escuela. Tal como Sherlock había predicho antes del inicio del semestre, el nombre Harry Potter significaba que siempre estaría en el centro de los acontecimientos. Incluso si no hiciera nada, los problemas vendrían a buscarlo. En los casi 2 meses transcurridos desde el inicio del mandato, ya se ha encontrado con numerosos incidentes. Incluyendo, pero no limitado a, estar fuertemente rodeado de estudiantes cuyo entusiasmo aún no se había disipado. Peeves el poltergeist apareciendo activamente para acosarlo. Perderse y terminar en la habitación prohibida que Dumbledore había prohibido explícitamente, solo para ser atrapado por Filch. Las escaleras móviles moviéndose inexplicablemente y las provocaciones proactivas de Malfoy, entre otras cosas. Las situaciones anteriores eran manejables, mientras Sherlock estuviera allí, todo se podía resolver sin problemas. Pero Sherlock no podía estar con Harry todo el tiempo. Como resultado, cada vez que él no estaba presente, Harry tenía que enfrentar estos problemas solo, y en cuanto a Ron y su presencia o ausencia no hacía ninguna diferencia. En cuanto al último elemento, se trataba simplemente de problemas que llegaban a su puerta. Después de que Sherlock le diera una lección en el tren, Malfoy se quedó callado por un rato. Pero la vida colectiva en Slytherin claramente le dio confianza. Un mes después del inicio del semestre, comenzó a provocar a Harry nuevamente. Sin embargo, por miedo a Sherlock, sabía que Crabbe y Goyle juntos no eran rival para Sherlock, Malfoy naturalmente no quería y no se atrevía a confrontar a Harry directamente. Así que inteligentemente decidió cambiar su enfoque y tomar un camino indirecto. Una mañana, Malfoy encontró a Harry y le propuso un duelo. Si era solo un desafío, no había necesidad de preocuparse de que Sherlock interviniera. Sherlock en realidad no intervino. No solo no intervino, sino que además desarrolló un interés considerable en el llamado duelo. ¿Por qué tocó su área de ignorancia? ¿Duelos de magos? Sonaba bastante interesante. En ese momento crucial, Ron saltó. Dijo que él serviría como segundo para este duelo. No solo eso, sino que también acordó encontrarse con Malfoy en la sala de trofeos a medianoche, frente a un Harry desconcertado. Cuando Malfoy se fue, Harry no se había recuperado. Inmediatamente después, Sherlock aprendió las reglas de los duelos de magos a través de la larga y confusa descripción de Ron. Rápidamente llegó a una conclusión. Un llamado duelo de magos es una competencia formal con un sentido de ritual que se ha formado durante un largo periodo en la cultura mágica. Ron pensó por un momento y dijo sorprendido. Parece que realmente es así, realmente hiciste un resumen tan rápido. Es solo tradición, es solo aprender las formas de los duelos de caballeros medievales, excepto que ambos lados están limitados a usar magia. Sherlock hizo un gesto con la mano. Desafortunadamente, el verdadero espíritu de caballerosidad es casi inexistente hoy en día, pero ese no es el punto. ¿Hablas en serio sobre ser el padrino de Harry? Después de todo, según las reglas del duelo, si uno de los duelistas muere, el segundo tiene que tomar el relevo. Ron y Harry se sobresaltó al oír esto y estaba a punto de hablar, pero Ron notó su rostro pálido y rápidamente agregó. Eso es lo que significa, pero tú y Malfoy saben muy poco de magia, no se harán daño, como muchos se lanzarán chispas. Harry respiró aliviado, pero luego miró a Sherlock con cierta angustia. ¿Pero qué pasa si agito mi varita y no pasa nada? Entonces tira tu varita y dale un puñetazo en la nariz. Ron dijo antes de que Sherlock pudiera siquiera abrir la boca. Y Harry se quedó atónito por un momento, luego miró a Sherlock con ojos suplicantes. Buen consejo. Sherlock dijo seriamente. Para lograr tus objetivos, a veces no debes limitarte a las formalidades. Al recibir el apoyo de Sherlock por primera vez, Ron inmediatamente ganó confianza y se volvió más asertivo. Pero si fuera yo, no iría hoy. ¿Por qué?
Ron, que acababa de endurecerse, preguntó sorprendido. Negarse a un duelo es un acto de cobarde. Eso no es muy Gryffindor. El coraje es el mejor sustituto de la estupidez. Sherlock dijo con ligereza. Porque Malfoy no tiene intención de ir allí en absoluto. Querido Harry, te apuesto un galeón a que si vas allí, lo más probable es que te reciba Filch. Tan pronto como dijo esto, el rostro de Harry, que había vuelto a la normalidad, se puso pálido nuevamente. Imposible. Absolutamente imposible. Ron replicó de inmediato. Aunque Malfoy es un idiota, después de todo, es uno de los 28 sagrados y... Cállate, Ron, estás bajando el coeficiente intelectual de toda la escuela. Ron. Justo ahora, cuando mencionaste el segundo, Malfoy eligió uno de Crabbe y Goyle. Si realmente estuviera preparado para un duelo, no se apresuraría tanto, esperando hasta que lo mencionaras para tomar una decisión. Claramente esto es meramente superficial, solo para traerte a un lugar que ella ha organizado. Aunque intenta ocultarlo con todas sus fuerzas, si tienes suficiente cuidado, aún puedes ver que su pierna derecha está ligeramente flácida, debe haberse lesionado mientras practicaba el vuelo. Supongo que no te diste cuenta de que no permaneció en su escoba tanto tiempo como de costumbre durante la lección de vuelo de ayer. Harry y Ron se miraron, realmente no se habían dado cuenta. Maldita sea, ¿es de nuevo la diferencia entre ver y observar? Además, su reacción cuando Harry eligió a Ron como su segundo fue demasiado tranquila. Si yo fuera Malfoy, cuando vi que Harry eligió a Ron en lugar de Sherlock como su segundo, incluso si no estuviera extasiado, definitivamente me sentiría aliviado. Ron. Pero no lo era. Una vez más ignorando la cara resentida de Ron, Sherlock concluyó directamente. No le importa quién vaya con Harry, porque no tiene la intención de batirse en duelo en absoluto. En cuanto a los llamados 28 sagrados y es solo una broma autodivertida. Sherlock parecía desdeñoso. ¿Qué edad tiene y todavía siguen con esa teoría del linaje? Hay que decir que, en algunos aspectos, el mundo mágico es realmente demasiado atrasado. La influencia de Sherlock en Harry todavía era muy significativa. Al final lograron persuadirlo de no asistir al duelo. También demostró que Sherlock tenía razón. Porque Malfoy no mencionó el duelo en absoluto al día siguiente. Por el contrario, pareció extremadamente sorprendido cuando vio a Harry y Ron sanos y salvos. Al ver esto, Ron no pudo evitar alegrarse de que Harry hubiera escuchado a Sherlock. Había estado animando a Harry a actuar la noche anterior, pero este se negó. Pero naturalmente no diría tal cosa. Aprovechó la oportunidad y se burló sin piedad de Malfoy. Con la ayuda de la publicidad de los gemelos Weasley, toda la escuela pronto supo que Malfoy había invitado a Harry a un duelo, pero él no había aceptado. Esto hizo que Malfoy no pudiera levantar la cabeza durante mucho tiempo. También profundizó la comprensión de los pequeños leones sobre Sherlock. Poco a poco, algunas personas comenzaron a consultarle sobre los problemas que enfrentaban en la vida diaria. Sherlock básicamente no rechazó a nadie, y a través de estas cosas, lo ayudó a comprender mejor el mundo mágico. Entre ellos, el más frecuente era Neville, que vivía en el mismo dormitorio que él. Su mascota, un sapo llamado Trevor, desaparecía a menudo. Malfoy naturalmente no estaba dispuesto a ser humillado de esa manera. Si un plan falla, se le ocurrirá otro. Prestó mucha atención a Harry en todo momento, con la esperanza de recuperar la cara. La oportunidad pronto llegó. 44, tres cosas era una mañana aparentemente normal. Mientras los búhos volaban hacia el gran comedor como de costumbre, la atención de casi todos se centró en un delgado paquete llevado por 6 búhos orejudos. Sherlock levantó la mirada y luego miró hacia otro lado. Harry, como todos los demás, estaba ansioso por saber qué había en el paquete. Ron, por su parte, mantuvo la cabeza gacha y comió con ganas. Justo cuando Harry estaba a punto de preguntarle a Sherlock, varias lechuzas descendieron y el paquete aterrizó justo frente a él, tirando incluso su tocino al suelo. Harry estaba extremadamente sorprendido. ¿Qué es esto? Ron, que estaba comiendo, también se quedó atónito. Estaba a punto de abrirlo cuando oyó a Sherlock decir: si yo fuera tú, no lo tocaría. Ron retiró inmediatamente su mano. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Como para verificar las palabras de Sherlock, justo cuando los búhos batían sus alas y se alejaban volando, otro búho llegó volando y precisamente dejó caer una carta encima del paquete. Harry cogió la carta y estaba a punto de abrirla, pero Ron lo detuvo. Miró a Sherlock. ¿Puedo abrir la carta? Harry estaba un poco estupefacto. La reacción de Ron fue un caso típico de sobrecorrección.
Ábrelo, creo que este es el regalo de la profesora McGonagall para ti. Al oír esto, a Harry ya no le importó cómo Sherlock lo había descubierto. Abrió la carta con manos temblorosas. Contenía solo unas pocas líneas cortas. No abras el paquete sobre la mesa, ya que contiene tu nueva escoba voladora Nimbus 2000. No quiero que todos sepan que tienes una escoba nueva, no sea que todos quieran una. Oliver Wood te espera en el campo de Quidditch a las 7 de la noche para tu primera sesión de entrenamiento. Por cierto, el paquete del señor Holmes también está aquí, recuerda entregárselo Sherlock. La profesora McGonagall dijo que tu paquete también fue entregado aquí. Harry reprimió a la fuerza su emoción y le entregó la carta a Sherlock y Ron. Sherlock estaba un poco sorprendido. Aunque había deducido que este era el regalo de la profesora McGonagall a Harry por la forma y el peso del paquete, no esperaba que ella enviara su correo junto con él. Nimbus 2000. Exclamó Ron con envidia. Ni siquiera he tocado una. Puedes tocarlo tanto como quieras esta vez, dijo Harry, luego se volvió hacia Sherlock y preguntó con curiosidad. ¿Qué hay en tu paquete? Un violín enviado por mi familia. La voz de Sherlock era tranquila, pero Harry y Ron quedaron directamente sorprendidos. ¿Qué dijiste? Oh, C. ¿Sabes tocar el violín? ¿Sabe boxear, sabe esgrimir y ahora dice que sabe tocar el violín? ¿No es eso un poco amplio? Sherlock no respondió directamente sino que preguntó. Por cierto, ¿crees que tocar el violín es ruidoso? Harry negó con la cabeza primero. No. ¿Qué ruido no había experimentado en la casa de los Dursley? El sonido de la tía Petunia golpeando la puerta del armario todos los días había excedido hacía tiempo el estándar, sin mencionar el rugido del tío Vernon y el llanto de Dudley. Ron dudó. Depende de si se toca bien o no. Si se toca bien, es tan hermoso como la música. Si se toca mal. Entonces no hay problema. Sherlock interrumpió a Ron antes de que pudiera terminar. Harry y Ron se miraron el uno al otro. ¿Tan seguro? Los tres charlaron unas palabras y luego se fueron rápidamente, principalmente porque Harry y Ron planeaban encontrar un lugar tranquilo para abrir el paquete y echarle un buen vistazo. Pero después de solo 2 pasos, Sherlock se detuvo y se giró para mirar hacia atrás. Sherlock, ¿qué pasa? Harry no pudo evitar preguntar. Sherlock retiró la mirada. No es nada, vámonos. Se dio cuenta de que alguien lo seguía, pero después de pensarlo un poco, lo ignoró. De todos modos, estaba destinado a ser un esfuerzo inútil. Desde que las lechuzas dejaron el paquete, Malfoy había estado prestando atención a Harry. Como todos los demás, estaba lleno de curiosidad por el delgado paquete. Así que, tan pronto como vio que Sherlock y los demás se iban, trajo a Crabbe y Goyle y comenzó a seguirlos sin decirle una palabra. En el momento en que se abrió el paquete, Malfoy estaba casi extasiado. Como todos saben, a los estudiantes de primer año no se les permite traer escobas voladoras. Antes de que empezaran las clases, había pensado mucho en llevar en secreto una escoba voladora a la escuela, pero desafortunadamente, al final no lo logró. Ahora que tenía esa oportunidad, nunca la dejaría pasar. En su opinión, Snape originalmente odiaba a Harry, así que no aprovecharía esta oportunidad para matarlo. La expulsión era poco probable, pero la detención definitivamente no era un problema. Aunque Sherlock era de hecho muy poderoso, ahora que los había atrapado con las manos en la masa, incluso si tuviera grandes habilidades, sería inútil. Malfoy nunca esperó que cuando encontrara al profesor Snape, quien siempre había sido bastante amable con él, lo regañaría con una cara oscura. Señor Draco, le aconsejo que se ocupe de sus propios asuntos. Malfoy se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Sin la ayuda de Sherlock, ¿este asunto habría terminado? ¿Cómo podría saber que esta escoba voladora era un regalo de la profesora McGonagall a Harry? Las palabras de Sherlock finalmente funcionaron, y ella no quería que la reprimieran todo el tiempo. Además, con la fuerte recomendación de Wood, la profesora McGonagall finalmente pagó de su propio bolsillo la compra del último modelo de escoba voladora para Harry. La Nimbus 2000. Por si acaso, había saludado con antelación a los demás profesores, incluido Snape, por supuesto. Así que cuando Malfoy corrió a quejarse con gran interés, Snape solo pensó que era tonto. Malfoy regresó derrotado, y Crabbe y Goyle, que no sabían la verdad, se apresuraron a acudir. En ese momento, Harry y Ron habían terminado de mirar la escoba voladora y el violín y estaban a punto de irse. Naturalmente, Crabbe y Goyle querían detenerlos. Pero los dos estaban preocupados por ser golpeados nuevamente por Sherlock. Justo cuando Malfoy, la columna vertebral, regresó, una mueca apareció en sus caras.
Potter, estás acabado. Sin embargo, dejadlos ir. ¿Qué? Crabbe y Goyle casi pensaron que habían escuchado mal, y Crabbe no pudo evitar decir. Draco, lleva una escoba voladora, y es el último modelo, la Nimbus 2000. No dijiste antes. Dije que los dejáramos ir. Malfoy rugió en voz baja. En ese momento, incluso sin la explicación de Sherlock, Harry y Ron entendieron lo que había sucedido. Mirando al enojado y confundido Malfoy, Harry casi se rió en voz alta. Ron no perdería la oportunidad de ridiculizarlo sin piedad. Malfoy, tu Comet 260 no está mal, pero no está en absoluto a la altura del Nimbus. Malfoy se mostró sumiso cuando se enfrentó a Sherlock, pero golpeó con fuerza cuando se enfrentó a Ron. Cállate, Weasley, ni siquiera puedes permitirte media escoba. Apuesto a que tú y tus hermanos tienen que ahorrar ramita a ramita para comprar una escoba voladora, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Dilo otra vez si te atreves. Sherlock meneó la cabeza mientras los observaba discutir. Infantil. Pero pensándolo bien, ese era el estado mental que un niño de 11 años debería tener en primer lugar. Comparado con ellos, él era el anormal. En ese momento llegó Hermione y, al mirar al profesor Flitwick no muy lejos, Sherlock supo que ese grupo de personas no causaría problemas. Él simplemente abandonó el grupo y siguió a Hermione. Para darle entrenamiento de vuelo a Hermione. Esta fue la tercera cosa que ocupó el tiempo de Sherlock. Hay que decir que el talento de Hermione para volar superó las expectativas de Sherlock. 45. Sherlock siendo acosado en este mundo, algunas personas son naturalmente malas en ciertas cosas. Por ejemplo, algunas personas son malas corriendo. Otros son malos memorizando, incapaces de memorizar palabras, oraciones o artículos sin importar cuánto lo intenten. Algunos son malos leyendo en voz alta, tartamudean y se traban cada vez, son incapaces de leer con fluidez incluso después de leer el texto varias veces. Muy pocos son malos entendiendo, sienten que entienden en clase pero durante los exámenes se dan cuenta de que no saben nada. Y algunos simplemente son malos para aprender. Para Hermione, la cuestión era que, si bien se destacaba en otros cursos, en la clase de vuelo parecía una persona diferente. Incluso los defectos que no eran evidentes en otras clases quedaron plenamente expuestos delante de Sherlock. Esto hizo que Hermione se sintiera aún más avergonzada. Cuanto más intentaba superarlo, más nerviosa se ponía. Al ver esto, Sherlock simplemente tomó el asunto en sus manos. Después de enseñarle a Hermione mano a mano durante varios días, finalmente logró un resultado apenas satisfactorio. Inicialmente ayudó a Hermione a superar su miedo a las alturas. De hecho, todo el mundo tiene algún grado de acrofobia. Es solo que algunas personas lo padecen levemente y otras lo padecen severamente. Mucha gente no cree que tenga acrofobia porque la altura no ha alcanzado su umbral. Tras el análisis y la deducción de Sherlock, la acrofobia de Hermione fue clasificada como una fobia específica, fácil de solucionar con el tratamiento adecuado. Llevó a Hermione en una escoba voladora, aumentando gradualmente la altura, hasta detenerse finalmente en una posición que desencadenaba su miedo, cada vez durante al menos media hora. Al principio, este nivel de exposición hizo que Hermione se sonrojara un poco. Pero pronto, el miedo reemplazó todos los demás pensamientos. Especialmente después de alcanzar cierta altura, Hermione tembló, sus manos y pies se enfriaron, comenzó a sudar frío en pleno invierno y las lágrimas fluyeron sin control. Las primeras veces incluso se desmayó. Si Sherlock no hubiera notado que algo andaba mal y la hubiera sujetado a tiempo, ella se habría caído de cabeza de la escoba voladora. Después de un tiempo, incluso Hermione tuvo la idea de rendirse. Esto es demasiado difícil para mí. Sin embargo, al ver que a Sherlock no parecía importarle e incluso parecía que se sentiría aliviado si ella se rendía, perseveró obstinadamente. Después de todo, en comparación con otros, Hermione solo quería tener intercambios profundos con Sherlock. Durante casi 2 meses desde el comienzo de la escuela, no se llevaba bien con sus compañeros de cuarto ni siquiera con los estudiantes de toda la clase. De hecho, la relación de Hermione con sus compañeros de clase era realmente solo la de compañeros de clase. Ella realmente podía sentirlo por sí misma. Después de todo, esto ya había sucedido cuando ella estudiaba en el mundo Muggle. La mayoría de los estudiantes pensaban que ella era arrogante, le gustaba presumir y a menudo sermoneaba a los demás. Como dice el refrán, los consejos honestos son difíciles de aceptar. En este mundo, a nadie le gusta que lo sermoneen todo el tiempo, excepto aquellos con pasatiempos especiales. Especialmente los adolescentes de esta edad.
Ni siquiera pueden escuchar a sus padres y mayores, y mucho menos a sus compañeros de clase. Cuando llegó a Hogwarts, esta situación no cambió. Los estudiantes sintieron que Hermione valoraba demasiado las reglas de la escuela y se tomaba las calificaciones demasiado en serio. Este era Gryffindor. Tomando a los gemelos Weasley como ejemplo, los pequeños leones nunca siguieron las reglas. Puede que los alborotadores imprudentes sea un estereotipo, pero hasta cierto punto refleja cierta información. Debido a esto, Hermione tuvo muchas discusiones desagradables con sus compañeros de clase. Esto incluso incluyó a Harry y Ron. La causa fue la invitación de Malfoy a Harry para un duelo de magos. Después de escuchar la noticia, les avisó en privado. Sus intenciones eran buenas. Pero hubo un problema en la ejecución. No puedes deambular por el colegio de noche. Piensa en cuántos puntos Gryffindor perderás si te pillan, y seguro que te pillan. Eres demasiado egoísta. Decir esas cosas ya era incómodo. Lo que fue aún más desconcertante fue que hizo otra cosa. Ella custodiaba el retrato de la dama gorda en mitad de la noche para ver si Harry y Ron realmente iban a vagar de noche por la escuela. Por supuesto, Harry no fue a buscar a Malfoy después de escuchar a Sherlock. Así que Hermione se quedó con las manos vacías. En cambio, se encontró con Neville, que había olvidado la contraseña y no podía entrar. Hermione lo llevó de regreso a la sala común, lo que se consideró una buena acción por casualidad. Harry y Ron, quienes se enteraron de esto por Neville al día siguiente, no podían creer que existiera una persona tan entrometida en el mundo. Como resultado, su actitud hacia ella naturalmente empeoró. Especialmente cuando Ron mencionó lo que Hermione había hecho mientras difundía la noticia de que Malfoy no se atrevía a pelear. Esto hizo que los estudiantes de primer año de Gryffindor la excluyeran aún más obviamente. A excepción de Neville. Todavía estaba agradecido con Hermione por haberlo llevado a buscar a Trevor en el tren y por haberlo traído de regreso desde afuera de la torre de Gryffindor. En esta situación, Hermione naturalmente se sentiría sola. Sherlock fue la única persona además de Neville que no la excluyó. Él todavía la llamaba Hermione como antes y no dejó de darle clases particulares. Después de todo, en opinión de Sherlock, no eran gran cosa. Por curiosidad, Hermione también le preguntó a Sherlock. Pero su respuesta sorprendió mucho a Hermione. Simplemente ignóralos, ¿no? Sherlock no entendió la confusión de Hermione. Ya que crees que tienes razón, ¿por qué preocuparte por lo que piensen los demás? También había sido aislado por sus compañeros de clase cuando estudiaba en el mundo Muggle. Esto no fue sorprendente. Después de todo, su personalidad y sus acciones originalmente no eran agradables. Siempre señalaba duramente los errores de los demás, sin tener en cuenta la ocasión. ¿Y qué? Las opiniones de otras personas no tuvieron ningún efecto sobre Sherlock. Algunas personas intentaron intimidarlo. Por ejemplo, salpicar tinta en sus tareas, meter escarabajos en su material de oficina, añadir ingredientes a su desayuno, etc. Sin embargo, todas las acciones de estas personas misteriosamente volvieron a sí mismas. Al abrir sus bolsas encuentran sus libros manchados de tinta, junto a un sapo, comiendo y ahogándose con un bocado de sal, sospechando de su vida. También hubo quienes no creían en el mal y lo desafiaron en el acto, pero después de que le sacaran 2 dientes, también se rindieron. La capacidad de Sherlock para ignorar a los demás hizo que Hermione sintiera mucha envidia. Ella también quería ser así pero no pudo. Si realmente estás tan angustiado, tengo una sugerencia. Mirando a Hermione, que no podía concentrarse debido a su angustia, Sherlock intentó ver el problema desde la perspectiva de Hermione. No puedes tomar las calificaciones tan en serio. ¿Cómo es eso posible? Hermione, que siempre se había exigido ser la mejor estudiante, inmediatamente replicó inconscientemente. El profesor Snape siempre está criticando y quitando puntos. Si no seguimos las reglas del colegio y señorita Hermione, sus cortos 11 años, o no, 12 años de experiencia de vida no son suficientes para respaldar su comprensión de la realidad. Hermione. Una realidad es que o continúas haciendo lo tuyo y no te importa lo que piensen los demás. Al fin y al cabo no eres una libra y no puedes hacer que todos te quieran. O cambiar tu mentalidad y tratar de integrarte en el entorno. Aunque sonara desagradable, Hermione entendió que Sherlock estaba calificado para decir esas cosas. Él mismo era el primero. Había visto las malas palabras y acciones de Sherlock más de una vez. Por ejemplo, decirles a Ron y Neville. Están reduciendo la inteligencia de toda la academia. Por ejemplo, Dean Thomas estaba perturbando su pensamiento solo por pararse frente a él.
Y por ejemplo, él mismo resaltó hace un momento que tenía 12 años y, en opinión de Hermione, estas acciones fueron mucho más excesivas que lo que ella había hecho. Ella simplemente estaba cumpliendo las reglas de la escuela, pero Sherlock estaba atacando directamente a la gente. Sin embargo, a Sherlock no le importó en absoluto, hizo oídos sordos a los dedos acusadores de los demás y siempre hizo lo suyo de principio a fin. Ante esto, Hermione solo podía expresar su admiración, no podía compararse. Después de pensarlo, ella todavía no escuchó el consejo de Sherlock. Ella decidió cambiar su situación a su manera. 46, puedes hacerlo. Adelante. Siguiendo la guía de Sherlock, Hermione comenzó a cambiar su situación utilizando sus propios métodos. En cada clase hablaba de forma más activa y con mayor intensidad que antes, esforzándose por ganar puntos. Esta acción resultó ser bastante efectiva. En tan solo un mes, otros profesores, aparte de Snape, habían otorgado una cantidad considerable de puntos a Gryffindor. Sin embargo, aunque Hermione ganó sola casi 30 puntos esta temporada, convirtiéndose en la estudiante de primer año con mayor puntuación, su trato en Gryffindor se mantuvo sin cambios. Esto no fue sorprendente. Porque hasta cierto punto lo que estaba haciendo era en vano. A los ojos de los estudiantes, Hermione Granger era una buena estudiante, pero siempre regañaba a sus compañeros cuando estos cometían errores, les impedía constantemente copiar las tareas de los demás y le gustaba chismorrear con los profesores. ¿Cómo lo debo decir? Todos sabían que ella tenía razón, pero a no le gustaba. Sherlock estaba indefenso ante esto. Él le había dado su consejo, pero ella no lo escuchó. Otros no apreciarían este tipo de esfuerzo unilateral que crees que es para su propio bien. Además, los demás no necesitaban en absoluto que ella hiciera eso. A los ojos de los leones de Gryffindor, Hermione estaba pura entrometida. Cuando te concentras en hacer una cosa, sientes que el tiempo pasa muy rápido. Sin saberlo, habían pasado 2 meses enteros desde el comienzo del curso escolar. El ambiente en la escuela también se volvió alegre. Los alumnos de primer año estaban a punto de dar la bienvenida a su primer festival en la escuela. Víspera de Todos los Santos. Después de un largo período de evolución, esta fiesta perdió hace mucho tiempo su color religioso original y se convirtió en una fiesta tradicional principalmente de celebración. Halloween en realidad dura 2 días. El 31 de octubre se llama Víspera de Halloween. El 1 de noviembre se llama el Día de Todos los Santos. Halloween en el sentido popular se refiere al 31 de octubre, que es también el día en que los estudiantes de primer año realizarán un banquete de celebración. En cuanto a la noche de Halloween, a menudo se la llama Víspera de Todos los Santos o Día de Todos los Santos. Cada vez que llega Halloween, los niños se disfrazan de diversos fantasmas simpáticos y tocan puertas de casa en casa exigiendo dulces, de lo contrario causarán problemas. Se dice que varios fantasmas y monstruos también se mezclan entre la multitud esa noche, por lo que los adultos a menudo se disfrazan de demonios y fantasmas. Además, también hay costumbres festivas como tallar faroles de calabaza, hacer bromas y pescar manzanas con la boca. En el mundo Muggle, Halloween es un festival importante. Por ejemplo, Sherlock originalmente planeó ir a la escuela en Yorkshire. Las celebraciones de Halloween son muy famosas en todo el Reino Unido. Originalmente, Sherlock pensó que el mundo mágico no celebraría esta festividad. Pero ahora parece que era de mente estrecha. El mundo mágico celebra 4 festivales. Halloween, Navidad, San Valentín y Pascua. El día de San Valentín es el más fuera de lugar entre estos 4 festivales, ya que da a la gente la sensación de estar entrando a escondidas. En Hogwarts, solo a los estudiantes mayores les gusta. La Navidad y la Pascua tienen días festivos, lo cual es un poco vergonzoso. Después de todo, el Vaticano mató a bastantes magos en aquella época. En la mañana de Halloween, Sherlock se despertó con el olor de calabaza asada en el pasillo. Se puede decir que desde ese momento el ambiente festivo ya estaba instalado. La última clase antes de la celebración del evento fue encantamientos, y los magos de primer año también presentaron un nuevo contenido de enseñanza. El encantamiento de levitación. Todo el mundo estaba muy interesado en esto. Porque el profesor Flitwick usó a Trevor, la mascota de Neville, quien siempre abandonaba a su dueño y viajaba solo, como demostración. Bajo el efecto del encantamiento levitatorio, logró volar sin alas en el aula. Sin embargo, la dificultad del encanto disipó rápidamente su gran entusiasmo. Comparado con los hechizos aprendidos anteriormente, el encantamiento levitatorio tiene hasta 8 sílabas.
No solo la pronunciación debe ser estándar, sino que los requisitos para la acción de casting también son muy altos. Se puede decir que la dificultad se ha disparado. En la sección de práctica de hechizos, según la convención, todavía se trataba de un entrenamiento en grupo de 2 personas. El compañero de Sherlock era Harry, lo que hacía a este último muy feliz. Porque Seamus Finnegan había estado tratando de llamar su atención. En comparación con él, Harry preferiría formar equipo con Neville. No es que Harry menosprecie a Seamus, pero Seamus tiene una habilidad mágica. Mientras lance un hechizo inofensivo, inexplicablemente causará una explosión. Esto es especialmente obvio en las clases de transformaciones y encantamientos. Según el análisis científico de Sherlock, esto podría estar relacionado con la herencia. Seamus Finnegan fue uno de los sujetos de razonamiento de Sherlock mientras esperaba el tren en el andén 9 3/4 antes del comienzo de las clases. En ese momento, el análisis que Sherlock hizo de él fue estudiante nuevo, su madre es una bruja, su padre es una persona común dedicada a la industria de las explosiones, solo se enteró de la identidad de su esposa después del matrimonio. Después del inicio del ciclo escolar, esta inferencia también se confirmó. Así que, además del profesor, solo unos pocos estudiantes como Sherlock pueden apoyarlo. Obviamente Harry no tiene esta habilidad. En cuanto a Neville, que tiene como compañero a Seamus con cara de amargura, solo puede rezar por buena suerte. Algunas personas están felices y otras están tristes. Harry estaba feliz de que le asignaran a Sherlock, mientras que Hermione estaba un poco frustrada porque no le asignaron a Sherlock. Su compañero era Ron. Respecto a este asunto, Ron tampoco se mostró dispuesto. No le agradó Hermione desde el momento en que la conoció. Aunque durante este periodo, debido a que Hermione habló a favor de Sherlock y Harry, él aumentó un poco su favorabilidad hacia Hermione. Sin embargo, las acciones posteriores de Hermione hicieron que la preferencia de Ron hacia ella disminuyera rápidamente. Esta situación llegó a su punto máximo después de que Hermione les dio un sermón de que no debían batirse en duelo con Malfoy y fue a buscarlos tarde en la noche. Incluso después de que Sherlock iluminara a Hermione y tratara de cambiar el status quo a su manera, todavía no tuvo ningún efecto. Últimamente, además de Sherlock y Neville, solo Harry apenas puede decirle unas palabras a Hermione. Este sigue siendo Harry poniendo cara de Sherlock. Neville es un personaje introvertido y tímido, por lo que la única persona que realmente no rechaza a Hermione es en realidad Sherlock. Pero no pudo estar con Sherlock. Obviamente, el profesor Flitwick no es un buen observador. Wingardium Leviosa. Ron agitó los brazos como un molino de viento y gritó el hechizo. Por un lado, trajo su enojo con Hermione a la práctica, y por otro lado, esperaba usar este método para hacer que la pluma sintiera su determinación. Había escuchado a Harry hablar de su experiencia en la clase de vuelo. La escoba puede ver a través de la timidez de tu corazón. Ten confianza. Es solo que no parece seguro en absoluto cuando está rugiendo, sino más bien como si estuviera amenazando. Así que es inútil. Las plumas son ligeras, pero no temen las amenazas. Es Wingardium Leviosa. El AR no solo debe pronunciarse, sino también decirse largo y claro. Después de ver a Ron intentarlo una y otra vez sin éxito, Hermione finalmente no pudo evitar comenzar a darle un sermón. Si puedes hacerlo, hazlo. Ron se enojó, e inmediatamente cambió el objeto de su rugido a Hermione cuando escuchó esto. Hermione agitó su varita sin decirle una palabra y recitó el hechizo con un acento estándar de Londres. Wingardium Leviosa. La pluma flotó muy cooperativamente y quedó suspendida directamente en el aire sobre la mesa. Bien hecho. El profesor Flitwick parecía emocionado. Todos, miren, la señorita Granger también lo ha logrado. Gryffindor gana un punto. La razón de decir también es porque Sherlock ya lo había logrado antes que Hermione. Esto no fue difícil para él. Incluso Harry, que estaba con él, se sintió animado. Después de fracasar varias veces seguidas, logró flotar con éxito. Así que los dos ya habían ganado puntos antes que Hermione. Pero la banda sonora de Sherlock naturalmente se ganó una ronda de aplausos. Sin mencionar a Harry, las ovaciones cuando anotó fueron mucho mayores que las de Sherlock. Este es el prestigio del salvador del mundo mágico. Solo Hermione. A nadie le importa. 47, puedo sentir que estás nervioso ahora. La última clase de encantos antes de Halloween. Después de Sherlock y Harry, Hermione ganó otro punto para Gryffindor. Los estudiantes de Ravenclaw que estaban en clase con Gryffindor aplaudieron. Esto también era una rutina.
La relación entre Águila y León estaba bien, y no les importaba hacer esas cosas para halagarse mutuamente. Sin embargo, esta vez se sorprendieron al descubrir que aunque Hermione había ganado un punto para Gryffindor, no recibió el mismo trato que Sherlock y Harry. Todos la trataron con frialdad. Obviamente, nadie creyó en la ostentosa exhibición de excelencia de Hermione. Incluso su propia gente era así, por lo que los estudiantes de Aglev naturalmente disfrutaron del ocio y se detuvieron. La escena una vez fue muy incómoda. El profesor Flitwick no notó nada malo y continuó corrigiendo a los estudiantes. Desafortunadamente, Ron todavía falló hasta que sonó la campana. Si fuera así estaría bien. Ron sintió que no tenía talento para encantamientos y lo aceptó. No fue gran cosa, pero Hermione seguía quejándose. ¿Por qué no me escuchas? Si estuvieras dispuesto a hacer lo que dije, definitivamente podrías hacer volar la pluma. De esa manera, Gryffindor podría conseguir otro punto y podríamos acortar la distancia con las otras casas y callarse la boca. Ron, que ya estaba molesto, no lo soportó más y gritó fuerte. Siempre estás quejándote, siempre hablando de puntuaciones y reglas escolares. Vine a Hogwarts para escucharte decir esto. Hermione parecía asustada por el repentino cambio de rostro de Ron. Ella no lo refutó directamente como antes, sino que simplemente sostuvo el libro con ambas manos y miró a Ron sin comprender. Probablemente Ron también lo estaba conteniendo, y en ese momento sus habilidades con el cañón de boca se desataron por completo, comparables a las de Hermione antes. No me extraña que no todo el mundo te soporte. En serio, eres como una pesadilla. No te pedí ayuda. Jamás. Y no me importa si gano puntos. Granger, ha pasado tanto tiempo, ¿no te has dado cuenta todavía? Ni siquiera tienes un solo amigo. Con un chasquido, el libro que Hermione tenía en la mano cayó al suelo. Al momento siguiente, las lágrimas brotaron de sus ojos, y ella se dio la vuelta y corrió sin mirar atrás, chocando con Harry en el camino. Ron quedó atónito. No esperaba que la reacción de Hermione fuera tan grande. En ese momento, de repente se sintió un poco arrepentido. A Harry, quien fue empujado por Hermione, naturalmente no le importó Hermione, miró la espalda de Hermione mientras salía corriendo de la multitud y volvió a mirar a Ron. Parece que ha sido un poco demasiado lejos. ¿Y qué? Solo digo la verdad. Ron seguía terco. Pero esta vez, incluso sin el análisis de Sherlock, Harry pudo ver que la expresión de su rostro era un poco antinatural. Obviamente su corazón no estaba tan tranquilo como decía. Inesperadamente, Sherlock se agachó para recoger el libro que Hermione había dejado caer al suelo, lo guardó en su bolso sin expresión alguna y dijo al mismo tiempo. Ron tiene razón. Harry pareció sorprendido. Sherlock, incluso tú, Sherlock dijo a la ligera. Eso es simplemente un hecho. Bueno, y Harry suspiró. Pensándolo bien, era correcto, con el personaje de Sherlock, decir esta frase también era esperado y razonable. Él era precisamente ese tipo de persona. Mirando a Ron nuevamente, después de recibir el apoyo de Sherlock, pareció sentirse mucho más aliviado. Entonces sí, pero creo que será mejor que te disculpes con ella más tarde. Harry. @42, Ron. O4. ¿Cuál es la situación? Estás saltando de un lado a otro aquí. ¿Por qué? Ron no pudo evitarlo. Dijiste que estaba diciendo la verdad. Puedo sentir que estás muy nervioso ahora. Los ojos de Sherlock miraron directamente a Ron, bajo su mirada aguda, Ron giró la cabeza con sentimiento de culpa. Harry. 2. En ese momento, Harry tuvo la fuerte sensación de que Ron definitivamente sería persuadido por Sherlock en el siguiente momento. Si tienes la conciencia tranquila, por supuesto que no tienes por qué acudir a ella, pero no lo haces. No todo el mundo puede ser como tú y tratar a los demás como si fueran aire. Ron murmuró. Ahora sentía cada vez más que Sherlock no parecía en absoluto un niño de 11 años. Sin mencionar a sus compañeros, incluso su hermano perfecto Perky podría no ser tan maduro como Sherlock. Aunque Sherlock no dijo mucho, Ron quedó convencido como se esperaba. Sin embargo, desde que se acabó, Hermione no ha regresado. Ella no reapareció en la clase de encantamientos y no fue vista en toda la tarde. Ron quería preguntarles a los demás, pero no pudo salvar las apariencias. Después de todo, hubo bastantes personas que lo vieron regañar a Hermione. No fue hasta que fue al banquete de Halloween que accidentalmente escuchó a las hermanas gemelas Parvati Patil y Padma Patil decirles a sus amigas que Hermione estaba llorando tristemente en el baño de chicas y se negaba a ser consolada. Ron se sintió aún más avergonzado cuando escuchó esto.
Con cosas en su mente, incluso las coloridas decoraciones de Halloween en el salón no le resultaban atractivas. Aún así, Ron no pensó que las cosas fueran demasiado serias en este momento. Porque la cena de Halloween fue mucho más rica de lo habitual. La deliciosa comida era tan fragante que inmediatamente se transformó en un luchador de comida. Pensó en llenar su estómago primero y luego llevarle algo de comida a Hermione más tarde. Poniéndose en su lugar, Ron sintió que incluso si Hermione todavía estaba enojada, estaría bien siempre que tuviera una buena comida. Luego empezó a comer con ganas. Mientras comía, arrojó a Hermione al fondo de su mente. A mitad de la comida, el profesor Quirrell, del que se habían burlado, apareció repentinamente en el salón. Su rostro estaba lleno de horror y el pañuelo tan criticado estaba torcido sobre su cabeza. Tal aparición naturalmente hizo que la atención de todos se centrara en él. Se tambaleó hacia el profesor Dumbledore, probablemente porque estaba demasiado nervioso, no le importaba que todos los profesores y estudiantes lo estuvieran mirando, y dijo tartamudeando. Troll. Un troll ha entrado en la mazmorra. Creí que lo sabías. Tan pronto como terminó de hablar, cayó de cabeza al suelo. En realidad se desmayó directamente. Esto hizo que varios profesores que en un principio querían culparlo por no hablar en el lugar correcto perdieran su objetivo de inmediato. En cuanto a las acciones de Quirrell, fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, causando que todo el salón se convirtiera en caos. Silencio. Incluso Dumbledore solo pudo usar su varita para hacer explotar algunos fuegos artificiales morados en esta situación para controlar la escena. En ese momento, estaba tranquilo y sereno, completamente sin la apariencia loca de la ceremonia de apertura. Prefectos, por favor, lleven inmediatamente a los estudiantes de cada casa al dormitorio. Su estado también afectaba a los estudiantes y Perky naturalmente estaba familiarizado con ello. Soy el prefecto. Estudiantes de último año, por favor, den paso, dejen pasar primero a los de primer año. Ten en cuenta que soy el prefecto. 48, Sherlock camina solo en medio del caos. Harry y Ron siguieron a Perky de cerca. A pesar de sus quejas habituales, Perky cuidó bien de sus hermanos menores en este momento crítico. No te preocupes, mientras escuches mis instrucciones, no tendrás que temer a ningún troll. Recuerde el dominio del sitio nuevo original 55H5 ahora, sígueme de cerca, oye, tú que vas delante, abre paso, soy un prefecto. Para ser justos, Perky era un prefecto muy responsable. Sin embargo, en su camino de regreso a la torre de Gryffindor, se encontraron con multitudes de personas que se apresuraban en diferentes direcciones. Mientras luchaban por pasar junto a un grupo de confundidos estudiantes de Hufflepuff, incluso con Perky mostrando su insignia de prefecto, Harry y Ron todavía no podían seguirle el ritmo. Ron inmediatamente se puso ansioso. En ese momento, Harry de repente agarró el brazo de Ron. Habiendo pasado mucho tiempo con Sherlock, Harry también había sido influenciado y su pensamiento divergente se había fortalecido. Tiró de Ron, que estaba intentando acercarse a Perky, y dijo con expresión seria. Acabo de recordar, Granger. Ron, aún sin darse cuenta de la gravedad de la situación, preguntó con una mirada perpleja. ¿Granger? ¿Qué le pasa? Harry miró a Ron a los ojos y dijo, palabra por palabra. Ella, no sabe nada del troll. El rostro de Ron palideció instantáneamente. Maldita sea, Sherlock, hoy en día, cuando se encuentran con problemas que no pueden resolver, la primera reacción de Harry y Ron es pedirle ayuda a Sherlock. Sin embargo, Ron se dio cuenta de que no podía encontrarlo. ¿Sherlock? ¿Sherlock? ¿Dónde está Sherlock? Los dos miraron a su alrededor, solo para descubrir que Sherlock había desaparecido en ese momento crucial. Harry inmediatamente comenzó a recordar. Después de un momento, recordó que no había visto a Sherlock desde que apareció Quirrell. No es de extrañar que sintiera que faltaba algo en el camino. Él no estaba entre los estudiantes de primer año de Gryffindor que siguieron a Perky. Maldita sea, debe haber ido a buscar a Granger él solo. Ron dijo con seguridad. Harry también asintió. No muchas personas en la escuela podían hacer que Sherlock los llamara por su nombre. Sin mencionar su nombre, Sherlock ni siquiera podía recordar los apellidos de algunas personas, o mejor dicho, simplemente no se molestaba en recordarlos. Después de todo, según su teoría de que el cerebro es un disco duro, no hay necesidad de almacenar conocimiento inútil. Al tomar una decisión sin Sherlock por primera vez, Harry y Ron estaban nerviosos y emocionados. Los rasgos de Gryffindor en ellos hicieron que ambos estuvieran ansiosos por actuar. ¿Entonces vamos o no? Vamos, vamos, vamos.
Ten cuidado, no dejes que Perky nos vea. Sherlock es realmente muy cruel. ¿Tiene miedo de que lo detengamos? Los dos bajaron sus cuerpos, quejándose mientras se mezclaban con la multitud de Hufflepuff que pasaba. Después de pasar sigilosamente por un pasillo lateral vacío, los dos aceleraron y se dirigieron directamente a las mazmorras. Tan pronto como doblaron la esquina, un hedor les golpeó en la cara. ¿Cómo debería describirlo? Si tuviera que elegir, sería el olor de los calcetines sin lavar de Ron durante un mes mezclado con el de un baño público sin limpiar durante un mes. Quizás con la adición de algunos sabores especiales de Bertie Bott's Every Flavor Beans. Ambos músculos faciales se contrajeron mientras contenían la respiración tanto como podían. De lo contrario, incluso si no se desmayaran en el lugar, tenían miedo de vomitar inmediatamente. Cuando los dos asomaron la cabeza con cautela, quedaron inmediatamente atónitos ante la escena que tenían delante. Cuando Quirrell apareció en el gran comedor y anunció al troll, Sherlock inmediatamente frunció el ceño, dándose cuenta de que la situación no era simple. Tuvo que agradecerle a la profesora McGonagall por esto. Para cumplir su promesa, había estado asistiendo a la clase de defensa contra las artes oscuras durante las últimas 2 semanas, por lo que se había familiarizado bastante con el profesor Quirrell. Después de escuchar por primera vez la historia de Quirrell, Sherlock sintió instintivamente que su historia de un cambio drástico en su personalidad después de conocer a un vampiro era un poco inventada. Harry incluso lo había cuestionado en ese momento, pero como las condiciones no eran las adecuadas, Sherlock no continuó deduciendo. Sin embargo, como ya no faltaba a las clases de defensa contra las artes oscuras, las palabras y acciones de Quirrell eran observadas por él. Esta persona, algo anda mal con ella. Si estuviera en el mundo Muggle, definitivamente investigaría el asunto a fondo. Pero no en el mundo mágico. Una de las razones es que, aunque Quirrell parece muy poco confiable, después de todo es un mago adulto. Si la deducción de Sherlock es correcta, su fuerza no es mala en absoluto. Actuar precipitadamente sería absolutamente imprudente. Sherlock nunca permitiría que la tontería sustituyera al coraje. La segunda razón es el tiempo. Para Sherlock el tiempo no siempre es suficiente. Cada profesor de Hogwarts tiene secretos, y cuando Quirrell no muestra una amenaza, sus asuntos pueden quedar en suspenso. Hasta hoy. Cuando vio a Quirrell entrando tambaleándose, Sherlock tardó menos de un segundo en deducir la causa y el efecto. Actuó inmediatamente. Si actuaba con la suficiente rapidez, podría descubrir toda la historia de una vez. Y por cierto, salva a Hermione. El desarrollo posterior fue tal como lo esperaba. Llegó al sótano incluso antes que el troll. Aunque era menos de medio minuto más rápido que el troll. Pero ese poco de tiempo fue suficiente para que él sacara a Hermione antes de que el troll la bloqueara en el baño de chicas. Fue un verdadero arrastre. Hermione estaba casi sin palabras. Sus extremidades estaban débiles, su cuerpo estaba flácido y solo podía caminar porque Sherlock la arrastraba. Esto también era razonable. Aunque normalmente es fuerte, ella es solo una niña de 11 años. Después de llorar en el baño la mayor parte del día, ya tenía hambre y estaba cansada. En ese momento, al ver de repente un gigante parecido a un troll, su mente ya se había quedado en blanco. Después de todo, mirar la introducción ilustrada de los libros y ver un troll con tus propios ojos son conceptos completamente diferentes. Es más, el troll que tenía delante medía 12 pies de alto, una cabeza más alto que Hagrid. Pero aunque Hagrid es enorme, su apariencia sigue siendo la de un humano normal. Esta cosa es diferente. A primera vista, todo su cuerpo parecía estar compuesto de enormes montones de grava. La piel de todo su cuerpo era grisácea como el granito, con hojas muertas y limo colgando en más de un lugar. Las proporciones de las extremidades eran extremadamente descoordinadas, las 2 piernas eran cortas y gruesas, como 2 tocones de árbol. Los 2 brazos eran demasiado largos y el grueso garrote de madera que sostenía se arrastraba por el suelo. La pequeña cabeza estaba oculta en el cuello y era casi invisible si no tenías buena vista. Por supuesto, la característica más destacada era el hedor acre. Si esta criatura apareciera en un juego, podría ser un poco cómico. Pero una vez que aparece en la realidad, el efecto de la megalofobia se maximiza inmediatamente. Como una niña de 11 años, incluso siendo una bruja, no es sorprendente perder la capacidad de actuar cuando se enfrenta a un troll. En cuanto a Sherlock, su calidad mental ya era superior, y también estaba preparado, por lo que estaba inesperadamente tranquilo en ese momento.
49. El ataque de los gigantes. En el momento en que Sherlock vio al troll, un pasaje de texto descriptivo pasó por su mente. Los trolls son originarios de Escandinavia, pero ahora se pueden encontrar en Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Europa. Prefieren comer carne cruda, pero no son exigentes con sus presas, capturando de todo, desde animales salvajes hasta humanos, y especialmente les gusta el pescado. Sus hábitos de vida son extremadamente violentos, recurriendo a menudo a la violencia sin ningún motivo. Según su apariencia y hábitat, se pueden dividir en tres tipos. Trolls de montaña, trolls de bosque y trolls de río. Los trolls de montaña son los más grandes y peligrosos. Tanto animales fantásticos y dónde encontrarlos, un libro obligatorio para estudiantes de primer año, como el Manual Definitivo de Supervivencia, que Sherlock compró por interés, describían trolls. El primero se inclina más hacia la ciencia popular, mayoritariamente teórica. Este último se basa en la experiencia personal del autor, sin teoría, solo práctica. En ese momento, Sherlock los recuperó rápidamente de su ático de la memoria. Desafortunadamente, el que apareció ante él y Hermione era el troll de montaña más problemático. El físico de las personas no se puede generalizar. Una vez, en un estado de ira extrema, derroté a un troll de montaña con solo una espada larga. Lamentablemente, el contenido proteico de los trolls es muy bajo, menos de una sexta parte del de la carne de vacuno, e incluso sin cabeza no es apto para el consumo. Para quienes estén leyendo este libro, mi consejo es no enfrentarlos directamente a menos que sea necesario. A menos que seas un mago poderoso o poseas un físico tan fuerte como el mío. Después de ver a este troll con sus propios ojos, Sherlock estuvo profundamente de acuerdo con la declaración del autor. Por lo tanto, sin decir palabra, tapó la boca de Hermione y la arrastró fuera del baño de chicas. Si la trataran así en un día normal, Hermione ciertamente no cooperaría. Pero Hermione ahora estaba cansada y hambrienta, y no es exagerado decir que ya se había quedado sin lágrimas. Entonces, encontrarse con Sherlock en ese momento significaba que ella le dejaría hacer lo que quisiera. En cuanto al troll, se detuvo junto a una puerta y miró hacia adentro. Después de un tiempo, probablemente sin encontrar su objetivo, finalmente tomó una decisión difícil con su pequeña cabeza. Bajo la mirada de Sherlock y Hermione, el troll, que había entrado en el sótano, se giró lentamente y se fue, moviendo sus pies planos, ásperos y callosos. Aunque la actuación es torpe, es más inteligente de lo que imaginaba. Mientras observaba al troll alejarse, Sherlock murmuró para sí mismo. En ese momento, Hermione finalmente se recuperó de su sorpresa. En silencio, retiró la mano de Sherlock de su boca, se puso de pie y se arregló la ropa. Al escuchar las palabras de Sherlock, no pudo evitar preguntar con sospecha. ¿Qué dijiste? Alguien viene. Sherlock no respondió, pero señaló hacia un lado, arrastrando a Hermione para que se escondiera nuevamente. Había estado extremadamente nerviosa justo ahora y no había sentido nada cuando Sherlock la arrastró, pero ahora no podía evitar sentirse un poco extraña. Pero al momento siguiente, su mirada se dirigió a la figura que apareció de repente. Porque esa persona era su profesor de pociones, el jefe de la casa Slytherin. Severus Snape. Al verlo caminar por el pasillo y desaparecer de su vista, Hermione no pudo evitar preguntar. ¿Profesor Snape? ¿Por qué está aquí solo? Todo el mundo debería estar celebrando a Halloween en el gran salón en esta época, ¿verdad? Además, Sherlock, ¿por qué viniste aquí a buscarme? Una vez que volvió a la normalidad, la inteligencia astuta de Hermione volvió a ocupar el terreno elevado, y siguieron una serie de preguntas. Hablaremos de esto más tarde. Sherlock no quería explicarlo ahora, con la mirada perdida. Vamos a por esos dos primero. ¿Qué dijiste? Hermione no reaccionó por un momento. Oh, querida Hermione. Sherlock se giró para mirarla con un dejo de alegría en los ojos. Si hubieras observado con suficiente atención, te habrías dado cuenta de que hay dos personas más allí. Siguiendo la dirección que le indicó Sherlock, Hermione se sorprendió al encontrar dos cabezas asomándose lentamente detrás de una gran estatua de grifo. Uno de ellos no era otro que el culpable que casi la había atrapado allí. Ron Weasley. En cuanto al otro, naturalmente era el mejor amigo de Ron, Harry Potter. Cuando Harry y Ron vieron el enorme cuerpo del troll con sus propios ojos, quedaron atónitos. Contuvieron la respiración, sin atreverse a emitir ningún sonido, por miedo a ser escuchados por el troll. Finalmente esperaron a que el troll se fuera, pero entonces se oyó otro ruido detrás de ellos. Los dos originalmente pensaron que Perky los había seguido y rápidamente se escondieron detrás de la estatua del grifo que estaba a un lado. Pero vieron a Snape.
Harry le susurró de inmediato a Ron, que estaba a su lado. ¿Por qué no está con los demás profesores? ¿Qué hace en el aula subterránea? ¿Cómo iba a saberlo? Ron parecía un poco irritable. Era, después de todo, una buena persona. Aunque hoy le había hablado con dureza a Hermione, nunca había pensado en hacerle daño. Ahora, al pensar que Hermione podría encontrarse con el troll por su culpa, se sentía culpable y arrepentido. Se dirige al cuarto piso. La atención de Harry todavía estaba en Snape. Después de todo, el cuarto piso era un área restringida que Dumbledore había mencionado específicamente. Ron levantó la mano para señalar. Harry, estamos aquí para encontrar. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz lo interrumpió. Te sugiero que no te concentres en él. Sherlock. En el momento en que vio a Sherlock, Harry se llenó de alegría. La sensación de encontrar su columna vertebral nuevamente, no podría ser más feliz. En cuanto a Ron, inmediatamente notó a Hermione al lado de Sherlock. No pudo evitar dar un largo suspiro de alivio. Sherlock, realmente viniste a salvarla. Curiosamente, cuando vio a Hermione parada a salvo junto a Sherlock, por alguna razón, de repente tuvo un pensamiento muy sutil. Si yo fuera quien la salvara, sería genial. Ron se sobresaltó por su propio pensamiento tan pronto como surgió. Maldita sea, ¿cómo pude pensar así? Lo más importante es que Granger esté sano y salvo. Tal vez sea porque la lastimé y por eso quiero salvarla con mis propias manos. Sí, debe ser eso. Ron pensó. Bueno, más o menos asintió Sherlock. También es para verificar una hipótesis mía. ¿Qué hipótesis? Por cierto, ¿viste al troll hace un momento? Por supuesto, Sherlock miró a lo lejos, sus ojos se profundizaron gradualmente, miró a Harry y Ron. Quiero seguir siguiéndolo, ¿quieren venir? Vamos, vamos, vamos. Ahora que Hermione estaba a salvo, los factores aventureros en los cuerpos de los demás se despertaron de inmediato. Seguir a un profesor que también es jefe de una casa, solo pensarlo es emocionante. ¿Eso? ¿No es él? Solo Hermione notó el pronombre de Sherlock. Hermione, ¿has visto el punto ciego? Le sonrió Sherlock a Hermione, afirmando su declaración. Es eso. Entonces Harry y Ron reaccionaron. Espera, ¿no estamos siguiendo a Snape? No, es el troll. ¿Qué? Harry, Hermione y Ron abrieron mucho los ojos. No me mires así, dijo Sherlock con calma. Si mi deducción es correcta, lo que sigue es la clave y ¿todavía quieres ir? Por supuesto. Aunque les pareció un poco inexplicable el comportamiento de Sherlock en ese momento, los tres compañeros no dudaron en seguirlo. Comprobación de finalización. Se ha traducido todo el texto original. Comparación de longitud. El texto traducido tiene una longitud comparable al texto original en chino, lo que garantiza que no se omitió ningún contenido. Declaración de confirmación. La traducción es completa, precisa y de alta calidad. 50. Un estudio en escarlata. Rastrear a un troll no es una tarea difícil. Solo tienes que seguir ese olor horrible. La desventaja es que no puedes acercarte demasiado. Incluso con 4 personas ahora, los 4 juntos todavía no pueden pelear directamente contra un troll de montaña. Afortunadamente, el troll no es muy ágil. Es un ejemplo típico de ser simple y estar bien desarrollado. Entonces Sherlock y su grupo regresaron rápidamente del sótano por las escaleras hasta el pasillo. Después de seguir al troll por un tiempo, cuando su figura apareció nuevamente ante su vista, Sherlock se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Los tres que seguían a Sherlock quedaron atónitos. Está aquí. Dijo Sherlock mientras caminaba en una dirección completamente opuesta al troll. Esto, los tres, que ya estaban desconcertados por la conducta de Sherlock al rastrear al troll, estaban aún más confundidos. Elegir a un troll en lugar de a Snape como objetivo del seguimiento ya era inexplicable. Ahora que lo han seguido hasta el final, ¿por qué se separan de nuevo? Los tres se miraron. Al ver que Sherlock doblaba en otra esquina y estaba a punto de desaparecer de su vista, finalmente lo siguieron. Inesperadamente, tan pronto como siguieron a Sherlock a la vuelta de la esquina, los tres quedaron sorprendidos por la escena que tenían delante. Ron soltó. ¡Santo cielo! El terreno originalmente limpio y ordenado ahora estaba escrito con 5 enormes letras inglesas escritas con sangre. El impacto visual provocado por el fuerte contraste superó incluso la sensación de la primera vez que vieron el alto y majestuoso Hogwarts. Después de un tiempo, Hermione, que había estado en estrecho contacto con el troll antes y había desarrollado cierta inmunidad, intentó deletrearlo. Rache. Rache. Los tres, a excepción de Sherlock, se miraron consternados.
El acto de dejar una marca de una manera tan sangrienta fue realmente un poco impactante para ellos. Después de un rato, Harry tragó saliva y susurró. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría saberlo? Ron se tocó la nariz, no se le deberían pedir este tipo de cosas. Rache, ¿podría ser Rachel? Hermione dijo vacilante. Podría ser que originalmente planearon escribir Rachel, pero algo los perturbó y no terminaron de escribirlo. Harry preguntó rápidamente. ¿Estás diciendo que esto representa el nombre de una persona? ¿Su nombre es Rachel? Hermione asintió y dijo con incertidumbre. Solo puedo pensar en esto. Mientras decía eso, miró hacia Sherlock, queriendo pedirle confirmación. Harry y Ron hicieron lo mismo. Pero cuando los tres dirigieron su atención a Sherlock, descubrieron que éste ya había empezado a actuar. Sherlock sacó una cinta métrica y una lupa circular de algún lugar y caminó alrededor de las letras de sangre. A veces estaba de pie, a veces se arrodillaba y a veces incluso se quedaba tendido en el suelo, ignorando por completo el duro y aterrador entorno. Los tres quisieron hablar varias veces, pero al ver la apariencia ocupada de Sherlock, finalmente se obligaron a contenerse. Unos 5 minutos después, Sherlock comenzó a examinar las letras de sangre en el suelo con una lupa. Después de observar cada letra con mucho cuidado, pareció satisfecho y guardó la cinta métrica y la lupa. En ese momento, los tres notaron que Sherlock los había colocado originalmente en un bolsillo grande especialmente cosido en el exterior de su túnica. Gracias por estar en silencio, permitiéndome encontrar lo que quería antes de que llegaran. Sherlock se dio la vuelta y les dijo a los tres con una sonrisa. Algunos dicen que el genio es, en realidad, la capacidad de soportar un trabajo duro sin fin, pero personalmente creo que esta definición no es apropiada. Si solo se utiliza en trabajos de investigación, es perfectamente adecuada. ¿Quiénes son? ¿Qué deseas? ¿Qué encontraste? Los tres hablaron casi simultáneamente, pero hicieron preguntas completamente diferentes. La mirada de Sherlock pasó por los tres y miró hacia atrás. De todos modos, me interrumpirán tan pronto como hable, así que es mejor esperar un momento. Los tres estaban cada vez más desconcertados por el misterioso comportamiento de Sherlock. Ron, que era el más impaciente, estaba a punto de hablar cuando de repente escuchó un fuerte sonido de pasos. Casi al mismo tiempo, la profesora McGonagall llegó primero, seguida por el profesor Snape y el profesor Quirrell. Quirrell, que caminaba al final, inmediatamente dijo a tan pronto como vio las enormes letras de sangre, se sentó en el lugar, se apretó el pecho con fuerza y comenzó a sollozar débilmente. Snape inmediatamente mostró una mirada de disgusto, dio 2 pasos hacia un lado y se distanció de Quirrell. Sin embargo, su mirada sombría se dirigió rápidamente a Harry Potter. ¿Qué trucos estás haciendo? Esta vez McGonagall no defendió a Harry. Sin embargo, miró a Sherlock y dijo con voz fría. Señor Holmes, necesito una explicación. Ella simplemente le echó un vistazo y vio que Sherlock era el líder del grupo. Frente a la enojada profesora McGonagall, Sherlock sonrió levemente. ¿Explicación, no es obvio? Harry, Hermione, Ron. C como se esperaba de ti. Parece que el orgulloso Gryffindor es demasiado perezoso para explicarlo, se burló Snape, luciendo como si estuviera disfrutando del espectáculo, incluso cuando se enfrenta a su propio decano. McGonagall no habló, pero solo mirando sus pálidos labios y su pálido rostro, uno ya podía imaginar su enojo. No me hagas repetirlo, dame una explicación, ¿por qué no te quedas en el dormitorio obedientemente? No es obvio, está bien. Sherlock estaba un poco indefenso, realmente pensó que la respuesta era obvia. En esta situación, ¿no debería ser posible deducir lo que sucedió con solo una mirada? No hay necesidad de explicarlo, lamentablemente la situación es más fuerte que la gente, por lo que solo puede decir con paciencia. Durante la fiesta de Halloween, noté que Hermione no estaba presente. Dio la casualidad de que Ron la hizo enojar esta mañana, y junto con las descripciones de otros estudiantes, no es difícil deducir que estaba sola en el baño de chicas. Cuando el profesor Quirrell señaló que el Troll apareció en el aula subterránea, supuse que era probable que se encontrara con Hermione. Así que corrí al aula subterránea lo más pronto posible, queriendo llevármela. Al oír esto, Ron levantó las cejas hacia Harry, transmitiendo silenciosamente el mensaje con sus ojos. ¿Ves? Este tipo tiene mucho miedo de que lo detengamos. Tuve la suerte de encontrarla antes de que el Troll conociera a Hermione. Luego conocí a Harry y Ron que llegaron por la misma razón. Como la fuerza del enemigo y la nuestra eran muy diferentes, solo pudimos marcharnos dando un rodeo.
Luego caminamos todo el camino hasta aquí. Así es, eso es exactamente lo que pasó. Tan pronto como Sherlock terminó de hablar, Hermione inmediatamente se puso de pie para testificar por él. Esto hizo que el rostro de la profesora McGonagall se viera un poco mejor. En cuanto a Harry y Ron, ella los ignoró directamente. El testimonio de estas dos personas no es en absoluto creíble. ¿Esto es lo que llamas obvio? Sin embargo, antes de que pudiera hablar, escuchó a Snape decir fríamente: Señor Holmes, ¿o cree que los profesores pueden adivinar lo que hizo antes con solo observar? Snape obviamente estaba siendo sarcástico. Después de todo, él nunca habla amablemente. Inesperadamente, Holmes giró la cabeza y preguntó con tono serio: ¿No es así? Snape se quedó atónito por un momento y estaba a punto de hablar cuando oyó a Holmes decir muy rápidamente: Por ejemplo, ahora puedo ver que acabas de luchar con el Trot y lo has sometido. Además, antes de eso, intentaste pasar por una carretera custodiada por un gran canino, pero te mordió la pierna derecha. Tan pronto como terminó de hablar, el rostro de Snape se volvió aún más sombrío que el de McGonagall. Lo escuchaste en el estanque de novelas.